¿Cuál va a ser el objetivo acá? El objetivo de la resolución de problemas mediante ecuaciones va a ser traducir expresiones verbales a ecuaciones. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo. ¿Ya, chicos? El objetivo de este tipo de problemas o este tema va a ser traducir, traducir, ¿ya? Una oración a una ecuación. Eso es lo que vamos a hacer, traducir la oración a una ecuación. ¿Sí? Ahora, pero al momento de traducir lo que es una oración a una ecuación, nosotros debemos saber qué representan algunas palabras o letras, ¿sí? ¿Qué representan algunas palabras para poder llegar a formar lo que es una ecuación mediante una oración o una expresión verbal? Tú puedes denotar una expresión verbal en forma de una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, mira, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se le llama enunciado. En el enunciado de un problema, si está, por ejemplo, un número, si te dice un número, ¿eso qué representa? ¿Cómo lo traduces eso? ¿No? Traducción. Para la matemática, a un número lo traduces como X. ¿Sí? Si te dice el doble de un número, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, el doble de un número, ¿cómo traduces eso en la matemática? Como es el doble de un número, eso lo traduces como 2x. ¿Ya? Entonces, y si me dicen un número aumentado en 8, ¿no? O el doble de un número, ahí está, mira, el doble de un número aumentado en 8. Sí, el doble de un número aumentado. Vamos a poner acá el doble de un número, de un número, así. Profesor, no puedo interrumpir, pero me voy a ir un ratito. Ya, no te preocupes. El doble de un número aumentado en 8. ¿Ya? ¿Y cómo se traduce eso? Entonces tú vas a decir el doble de un número aumentado en 8. Te das cuenta que toda esta expresión verbal que tú ves acá, toda esta proposición, lo estamos traduciendo a una ecuación. El doble de un número aumentado en 8. Y ese es el objetivo, mi querido alumno. Si tenemos un número, eso es simplemente x. Si tenemos el doble de un número, entonces eso es 2x. Y si tenemos el doble de un número aumentado en 8, eso es 2x más 8. ¿Sí? Y si me dice el doble de un número aumentado en 8 es igual a 20, entonces la palabra es, ya, eso representa, ¿no? Eso se traduce, es igual, ¿no? Se traduce como igual, ¿ya? Para una ecuación. ¿Sí, chicos? Entonces, si me dice, por ejemplo, un número es 8, sí, un número es 8. Ah, ya, entonces, ¿esto cómo lo traducimos en la matemática? X es igual a 8. Así lo traducimos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, chicos, traducir, ¿ya? Y sacar ecuaciones. Y mediante las ecuaciones resolver, pues, resolver, ¿no? Entonces, lo que prácticamente hacemos es, este, plantear una ecuación, ¿ya? Ahora, obvio que cuando te dicen la suma, resta, multiplicación, entonces ahí vienen las palabras como aumento, disminución, ¿no? La palabra por, ¿ya, chicos? O se multiplica, o es tantas veces mayor que otro número, ¿sí? Ya volví. Ya, ya, muy bien, Camila. Ya, entonces, eso es lo que sucede, chicos, en el planteo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pasos a seguir para resolver este tipo de problemas. El primer paso va a ser, por ejemplo, leer el enunciado hasta comprender el problema. ¿Ya? Eso es el primer paso. Leer el enunciado. ¿Ya? Vamos a leer el enunciado hasta comprender el problema. Leer el enunciado hasta comprender el problema. ¿Sí? Leemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé cuántas veces, pero tienes que comprender el problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer como primer paso. El siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso va a ser identificar la interrogante y los datos, ¿no? O sea, leemos el problema y después de leer el problema y comprender el problema, como siguiente paso va a ser identificar.
vas a identificar, ¿sí? Las variables, ¿no? O mejor dicho, la interrogante. Claro, la variable también, ¿no? Porque tenemos como variable X, la interrogante, ¿no? ¿Qué nos pide, pues, el problema? La interrogante y los datos, o sea, ¿qué nos da? ¿Qué nos da el problema? Y eso ya lo estamos expresando mediante una ecuación, ¿sí? Entonces, por eso como siguiente paso va a ser representar la interrogante por una variable. Entonces, vamos a representar, ¿sí? Representar la interrogante, ¿sí? La interrogante por una variable, por una variable. Y la variable que generalmente usamos son X o Y o Z. En algunos casos utilizamos A, B y C, ¿no? Pero generalmente utilizamos X, Y o Z. O si quieres las letras del abecedario. O depende de cómo tú te acomodes, ¿no? Pero generalmente se utiliza X, Y y Z. Generalmente. ¿Sí? Y después de representar la interrogante por la variable, lo que vamos a hacer como siguiente paso es relacionar la variable con los datos. Ah, mira. Vamos a relacionar la variable con los datos. Eso vamos a hacer, relacionar la variable con los datos. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. ¿Sí? Bueno, y después de esto, ¿qué hacemos, profesor? Ya como pasos complementarios, ¿sí? Va a ser escribir la ecuación y resolver. ¿Ya? Escribir la ecuación y resolver. Claro, si ya hemos denotado todo lo que te estoy diciendo, entonces ya pues tenemos que escribir la ecuación, ¿no? La ecuación. Y como último paso complementario, pues obvio que tenemos que resolver. O sea, hallar la variable. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos alumnos. ¿Ya? Entonces, y te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, muy importante la traducción. Tú traduces, sí, ya, pero ¿cómo? Si me dicen, si me hablan simplemente de un número, eso es X. El doble de un número, eso es 2X. ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué pasa si me dicen, ¿no? Mi edad ha disminuido en 6, ¿no? Mi edad disminuido en 6 es 4 años. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a copiar, ¿no? Mi edad disminuido. Así, mira cómo vamos a plantear. Mi edad disminuido en 6 es 4 años. Ah, mi edad disminuido en 6 es 4 años. ¿Y cómo planteamos eso? Yo estoy seguro que tú no conoces mi edad, pues, ¿no? No conoces mi edad. Entonces, como no conoces mi edad, eso sería ¿qué cosa? La variable. Tú lees varias veces el problema si no lo entiendes desde una primera instancia. Entonces, mi edad disminuido en 6. La palabra disminuido, ¿qué representa? Pues eso representa resta, obvio, ¿no? Mi edad disminuido en 6. No, es 4 años. ¿Qué representa es? Yo ya te dije qué representa es. Eso representa igual. Eso representa es igual. Entonces, mi edad disminuido en 6 es 4 años. Y ahí está, mira el planteo. ¿Te das cuenta? Mira la traducción que hemos hecho. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué hacemos como último paso? Resolver. Pues este menos 6 pasa al otro lado positivo. O sea, te queda 4 más 6. O sea, X, ¿cuánto vale? 10. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Quiere decir que esa personita tenía ¿cuánto? 10 años. Tenía 10 años. ¿Sí? Y así empezamos a plantear. Por ejemplo, ¿cómo se plantea esto? Esto de repente no conocías. Y si conoces, a muy buena hora. Ya, pero esto de acá que te voy a mencionar lo utilizamos mucho, muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, te dice, ¿no? La edad de Juan, la edad de Juan, ¿ya? Es a dos, mejor lo coloco como número, ¿ya? La edad de Juan es a2, ¿ya? La edad de Juan es a2, como, ¿ya? La edad de Juan es a2, como 3 es a 4. ¿Cómo planteamos eso, no? ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, chicos, para mí. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar todos los años, hasta quinto de secundaria. Entonces, por eso préstame atención. Si te dicen que la edad de Juan es a2, como 3 es a 4, ¿cómo se plantea eso? ¿No?
tú vas a poner la edad de Juan. Como yo no conozco la edad de Juan, le vamos a poner así, X. Pero cuando te dice es a 2 como 3 es a 4, tú vas a reemplazarlo de esta manera o lo vas a plantear de esta manera. Así, X sobre 2 es igual a 3 sobre 4. Así, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirte. La edad de Juan, no conozco la edad de Juan, eso es X, es a 2 como 3 es a 4. En este caso, la interpretación, este como representa igual, ¿ya? Y esta palabra es representa división. ¿Te das cuenta? Entonces, X es a 2 como 3 es a 4. Así se plantea este tipo de problemas, mis queridos alumnos. ¿Ya? Entonces, muy importante, no te olvides de esto, por favor. X es a 2 como 3 es a 4. ¿Ya? Mira, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si me dicen que dos números consecutivos es 19? Vamos a poner dos números consecutivos, mira, consecutivos es 19. ¿Cómo planteamos esto, no? Tú entenderás por números consecutivos, por ejemplo, tenemos el 7 y después sigue el 8. Esos son números consecutivos. O tenemos el 11 y después sigue el 12. Esos son números consecutivos. Ya, genial. Pero, ¿qué números son los consecutivos? Eso no te dice. Solo te está diciendo dos números consecutivos es 19. Nada más. Dos números consecutivos ya es 19. Entonces, yo no conozco el primer número. Como no conozco el primer número, yo le voy a poner X. Y no conozco el siguiente, bueno, pero yo puedo deducirlo. ¿Por qué? Porque si el primer número es X, el siguiente tiene que ser X más 1, pues eso serían números consecutivos. Y el siguiente sería X más 2. ¿Te das cuenta? Es como decir que tengamos acá 4, 5 y 6. ¿Ahí te das cuenta? Sí, 4, 5 y 6. X, X más 1 y X más 2. Y así se plantean los números consecutivos. Y si me está diciendo que dos números consecutivos suman 19 o es la suma de dos números consecutivos es 19, ¿no? Mejor digo así. La suma, vamos a poner acá, la suma de dos números consecutivos es 19. Entonces agarro estos dos números consecutivos, X más 1, y eso me tiene que dar pues 19. ¿Te das cuenta? Esos son números consecutivos. ¿Sí? Y eso, como te digo, me da 19. Y empezamos a resolver. Porque X más X, eso es 2X. Y acá queda 1 simplemente. Más 1 es igual a 19. Y este 1 pasa a restar. Entonces 2X es igual a 19 menos 1. Y eso es 18. Entonces 2X es igual a 18. Y X nos va a salir 9 unidades. ¿Te das cuenta? Entonces primero tenemos la expresión. Lo leemos varias veces. ¿Ya? Leemos varias veces. Y como me dice la suma de dos números consecutivos, lo planteamos, ahí está, X más 1 es 19, ahí está, la suma es 19, resolvemos y hallamos nuestro resultado de la variable. ¿Sí, mis queridos alumnos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, chicos, con este tipo de problemas y es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Ahora, algo muy importante también, mis queridos alumnos, para seguir resolviendo este tipo de problemas, ¿ya? Quizás muchos se confundan con esto. Por ejemplo, acá tenemos 3 y esto se multiplica con 2 tercios. O con 2 cuartos, así, mira, mejor así. 3 por 2 tercios. Muchos se equivocan y hacen esto. ¿Ya? Muchos se equivocan, chicos, y hacen esto. Ahora tú dirás, ¿qué hacen? Hacen así. 4 por 3, 12. No, está mal. Está mal. ¿Ya? No hagas eso. Cuando tú tienes así 3 por 2 cuartos, entonces lo primero que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, es multiplicar el 3 con el 2. O sea, esto de aquí es lo mismo que decir que 3 por 2 entre 4. Y multiplicas lo que está arriba. Y es 3 por 2, 6. 6 entre 4. ¿Ya? Y esa sería, por ejemplo, una fracción equivalente a este 2 cuartos. ¿Sí? ¿Ya? O mejor dicho, esto sería prácticamente nuestra respuesta. Claro que vemos si se simplifica o no. Pero acá lo que me interesa es que sepas que acá solo se multiplica el 3 con el 2. Otra cosa es cuando tengamos esto, mira. 3 más 2 cuartos. Eso sí es otra cosa. Ahí sí, mi querido alumno, puedes hacer esto, ¿no? Multiplicar 3 por 4, eso es 12.
Acá dejo el 2, no me preocupo por el 2 y lo divido entre el 4, lo dejo el 4. ¿Y eso cuánto es? 12, 13, 14 sobre 4. Así. Ahí sí multiplicamos, ¿no? 4 por 3, 12, 12 más 2 entre 4. ¿Sí, chicos? Entonces van a tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Miren la diferencia. ¿Ya? Miren, otra vez. Acá tenemos, mira, por ejemplo, con números sencillos, ¿no? 1 más 5 tercios. Y, por ejemplo, tenemos 6 por 7 quintos. Ya, a ver, ¿cuál sería nuestro resultado en el primero? Si es 1 más 5 tercios, o si quieres menos, no hay problema. Porque si es más o menos, igual es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Este 3, como acá es 1 menos 5 tercios, ese 3 sí lo podemos multiplicar con el 1, o sea, sería 3 por 1, ¿ya? Entonces acá sería 3 menos, acá sería, dejo el 5, no hay problema. 3 menos 5, y abajo dejo el 3 también. O sea, acá sería 3 menos 5, eso es menos 2 dividido entre 3, menos 2 tercios. Pero acá cuando se está multiplicando, eso es otra cosa. Ahí sí, chicos, solo multiplica lo de arriba, nada más, no te preocupes. O sea, arriba te va a quedar ¿cuánto? 6 por 7, 6 por 7 y dividido entre 5, el 5 lo dejas también. Y 6 por 7 es 42, 42 entre 5. Entonces tienes mucho cuidado con eso, por favor. ¿Sí? Mucho cuidado porque muchos se confunden con esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos así? Miren, tenemos 4 tercios. Mira, 4 tercios. A ver, borro esto. Ya, 4 tercios más 7 medios. Y acá tengo 4 tercios por 7 medios. A ver, ¿cómo resolvemos eso, no? Acá, si tenemos 4 tercios más 7 medios, ¿cómo se resuelve esto? Mira, presta atención. Acá multiplicas en aspita, así, entre todos. El famoso carita feliz o XD. Mira, ahí está, XD. ¿Sí? Entonces multiplicas todos contra todos cuando tú tienes así. Mira, por ejemplo, el 2 por 4, eso es 8. Más, respeto al signo que está ahí. Si es menos, coloco menos. Si es más, bueno, en este caso coloco más. 3 por 7, 21. Y abajo, 3 por 2, 6. Así se resuelve este tipo de casos, ¿no? ¿Y cuánto es 21 más 8? 29 y dividido entre 6. Ya, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Es lo mismo? Claro que no, porque esto es multiplicación de fracciones. Acá multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, 4 por 7 entre 3 por 2. ¿Y cuánto es 4 por 7? 28. Y 3 por 2, 6. Así se Dos. resuelve, chicos. ¿Ya? 3 por 2 es 6. Y después simplifica si quieres, ¿no? Acá veo que tienen mitad, acá sería 3 y acá sería 14. O sea, en realidad sería 14 tercios. 14 tercios. ¿No? Entonces, date cuenta, mira cómo se resuelve este tipo de problemas. Y es muy importante que tengas en cuenta. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profesor, ¿pero qué pasa si tenemos así? X sobre 2 es igual a 3 sobre 7. ¿Qué hago en ese caso? Usted, profesor, me ha dicho que tengo que multiplicar en aspita. ¿Y esto es igual a cuánto? A 7x igual 3 por 2, 6, entre 7 por 2, 14. No, pues, no, pues. No, o sea, si tú te fijas bien, ¿acaso tú ves acá que esto es una suma de fracciones o multiplicación de fracciones? No, esto es una igualdad. Esto es una igualdad. Ten cuidado. Este 7 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 7x es igual. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Allá, 3 por 2. Y ahora despeja. Este 7x va a ser igual. 3 por 2, 6. Y el 7 que multiplica, otra vez lo voy a regresar a dividir. Entonces sería 6 sobre 7. X es igual a 6 séptimos. ¿Te das cuenta, mi querido alumno? Entonces tienes mucho cuidado de cómo también visualizas cada problema. Si no, va a ser un poco difícil que lo resuelvas. Va a ser un poco difícil. ¿Sí? Ahora, mis queridos alumnos, vamos a resolver unos cuantos ejemplos. ¿Ya? Ya. Entonces, resolvemos la página 63. X menos 1 multiplicado por, mira, entonces problema número 14, X más 3, y esto es igual a X por X más 4, y esto sumado con 9. ¿No? ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que nos están dando, chicos, lo que nos está pidiendo es 4x menos 6. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo planteamos esto, mis queridos alumnos? ¿Cómo resolvemos esto?
A ver, ¿qué dice? Mira, presta atención por favor. Lo que vamos a hacer es multiplicar. Como ves acá, tenemos x menos 1 por x más 3, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a multiplicar este x con el primero y después con el otro, ¿sí? Y después este menos 1 que tú ves acá con el x y después con el más 3. Así, paso a paso multiplicar. Multiplicación algebraica se llama esto que estamos haciendo. Se le llama multiplicación algebraica, ¿sí? Ya. Ahora, y lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá. Este x con este 4 lo multiplicamos, así, uno por uno. Seguimos con lo que es multiplicación algebraica para resolver ese problemita. ¿Sí, chicos? Ahora, después de eso, mis queridos alumnos, de multiplicar, ¿cómo me quedaría la expresión? ¿Cierto? Mira, este x primero se multiplica con este primer x. Entonces sería x por x, eso es x al cuadrado. ¿Va? X por x, eso es x al cuadrado. Después el x se multiplica con el 3. Como acá es positivo, entonces sería más 3x. X por 3 es 3x. Este menos 1 ahora se va a multiplicar con el x. Como acá es negativo, acá va a ser menos 1x o simplemente x. Y otra vez este menos 1 se multiplica con el 3. Como acá es negativo y acá es positivo, menos por más es menos y 1 por 3 es 3. Y eso es lo que me quedaría en esta parte de acá de la igualdad. Y esto es igual. Este x, como te dije, multiplica cada uno de ellos. X por x, eso es x al cuadrado. Y x por 4, eso es 4x. Y de ahí se suma con 9. ¿Sí? Miren cómo me está quedando la ecuación. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué voy a hacer? A un lado voy a dejar las variables y al otro lado los números para poder hallar el valor de x. Entonces, mira las variables, ¿no? Acá, por ejemplo, dejo el x al cuadrado. Acá puedo operar, que es 3x menos x, eso es más 2x. Este x al cuadrado lo llevo al otro lado como negativo, porque acá se sobreentiende que es positivo. El 4x también lo llevo al otro lado como negativo, ¿no? Porque es positivo. Acá el menos 3, esto es igual. El menos 3 lo va a llevar al otro lado, que sería positivo, y acá dejo el 9, acá sería 9 más 3. Me doy cuenta que x al cuadrado y menos x al cuadrado se van a eliminar, son opuestos, pues, ¿no? Entonces, x al cuadrado menos x al cuadrado se van, pues es como decir 2 menos 2, y eso es 0, pues por eso digo que se van, ¿ya? Pero si me doy cuenta, más 2x menos 4x, cuando tú operas esto, mi querido alumno, con mucho cuidado, más 2x menos 4x, eso te va a salir menos 2x. Y esto es igual a 9 más 3, que eso es 12. Ahora, este menos 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y x es igual a 12 entre menos 2. ¿Y eso cuánto es? 12 entre menos 2, eso es menos 6. Menos 6. Y eso es lo que sucede en ese problemita, chicos, ¿ya? En el problema número 14. A ver, pasamos al problema número 16. Acá tenemos un tercio de x más un quinto de x, ¿no? Menos un medio de x. Y esto es igual a x menos 58 entre 15. Ya está, chicos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Wow, profesor, está demasiado complicado. No, no creas, no está complicado, chicos. No está complicado. Pero, claro que hay cositas que nosotros tenemos que saber. ¿Sí? Si no, pues va a ser, ahí sí va a ser un poco difícil resolver ese tipo de problemas. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos entonces ese problemita, profesor? Podemos utilizar lo que es el mínimo común múltiplo, ¿no? Sacar el mínimo común múltiplo y resolvemos el problemita. Chicos, a ver, ¿cómo es eso, profesor? Mira, préstame atención. Acá tenemos los números un tercio de x, un quinto de x y un medio de x. Y si yo voy a sacar el mínimo común múltiplo de estas fracciones heterogéneas, mira, prácticamente son fracciones heterogéneas. ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? Tú dirás, fácil, mira. 3, 5 y 2. Sacamos el mínimo. ¿Tienen mitad? Sí, uno de ellos tiene mitad. Acá es 1, el otro no, lo dejo como 5 y el otro lo dejo como 3. ¿Tiene tercia? Sí. Entonces uno de ellos tiene tercia. Entonces acá si tiene tercia, acá es 1, acá lo dejo como 5 porque no tiene tercia y acá también lo dejo como 1. ¿Tiene quinta? Sí, mira, ahí está, tiene quinta. Uno de ellos tiene quinta, acá lo dejo como 1, como 1 y como 1. Ya, genial. ¿Y ahora qué hago? Pues vas a multiplicar estos tres números que has encontrado, el 5, el 3 y el 2. Y la pregunta es, ¿cuánto es 5 por 3
y por 2. 5 por 3, 15 y 15 por 2, 30. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 30 de estos tres números que están en los denominadores. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve eso, profesor? Mira, colocas acá una división y acá vas a colocar 30. Y este 30 que tú ves acá lo vas a dividir entre este primer denominador. 30 entre 3. Lo primero que vas a hacer, dividir ese mínimo común múltiplo entre 3. ¿Y cuánto es eso? 10. 10. Y 10 lo 10. multiplicas después con el 1. 10 por 1, eso es 10. 10x. Siguiente paso, acá es más. Entonces acá yo también pongo más. El 30 lo vas a dividir ahora entre 5. ¿Y cuánto es 30 entre 5? ¿Cuánto es 3. 30 entre 5? Eso es 5. 6. 6. 6. Y el 6 después lo multiplicas con el 1. Ah, ya, entonces acá sería 6x. Y ahora el 30 lo vas a dividir entre 2. 30 entre 2, eso es 15. Y el 15 después lo multiplicas con el 1. Acá respeto el signo, que sería menos. Y me quedaría 15x. Y esto es igual a x menos 58 entre 15. Ya, ¿qué me quedaría acá, chicos? 10x más 6x menos 15. A ver, alguien que me responda cuánto es esto. 10x más 6x menos 15. X. Muy bien, eso es x, mira, porque arriba me queda acá desde un principio 16x. Le restamos 15x y me queda x, y dividido entre 30. Y esto es igual a x menos 58 entre 15. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que voy a hacer. Mira, este x que tú ves acá es positivo. Se sobreentiende eso. Como pasa al otro lado, negativo. Entonces te quedaría así, x sobre 30 menos x es igual a menos 58 sobre 15. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es x sobre 30 menos x? ¿Te acuerdas que se hacía acá? Solo se multiplicaba el 30 con el x, ¿no? Y dejabas abajo el 30. A ver, ¿cómo es eso? Mira, ponemos x menos, respeto el signo, 30 por x es 30x. Y abajo dejo el 30. Y esto es igual a menos 58 entre 15. ¿Sí? Ahora sigo. ¿Cuánto es x menos 30? Perdón, x menos 30x. ¿Cuánto es eso, chicos? A ver. 29x. Muy bien. No es 29x, es menos 29x. ¿Ya? Y esto dividido entre 30. Y esto es igual a menos 58 sobre 15. Ahora, quiero que te des cuenta de algo muy importante. Que ambos lados de la igualdad tienen el menos. Como ambos lados de la igualdad tienen menos, se va y se vuelve positivo. Eso es muy importante que también sepas. Ahora lo que voy a hacer es despejar x. Mira, despejamos x. ¿Y x a qué va a ser igual? 58 entre 15, lo dejo así. Mira, 58 entre 15. Si te das cuenta, este 30 está dividiendo y pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces acá sería por 30. Y este 29 está multiplicando al x, pasa al otro lado dividiendo. O sea que sería acá entre 29. Ahora, tú dices, no, profesor, usted me enseñó que se multiplica. Cuando es multiplicación, se multiplican solo numeradores o solo denominadores. Muy bien, pero date cuenta lo que sucede. El 15 y el 30, uno está arriba y el otro abajo. Cada uno de ellos tiene quinceava. O sea, ¿cuánto es 30 entre 15? Es 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú simplificas, acá tú simplemente puedes poner 2. Igual con el 58 y el 29. Date cuenta que 58 entre 29 es 2. O sea, tú simplificas 29 y 58 es 2. Si quieres, divides en tu calculadora. 58 entre 29 es 2 y 30 entre 15 es 2. O sea, prácticamente x es igual a 2 por 2. O sea, x es igual a 4. Y esa sería la respuesta, chicos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, mis queridos alumnos. Ahora pasamos a otro problemita. Mire, estamos resolviendo el número 16. Ahora pasamos al problema número 18. ¿Ya? ¿Qué me dice el problema número 18? ¿Sí? A ver. Tienen que tener mucho cuidado con esto, chicos. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que hay que saber. ¿Ya?
A ver, en el problema número 18 te dice que tenemos 5 elevado a 3x menos 2 y esto es igual a 125. 5 elevado a 3x es igual a 125. Ahora, 5 elevado a 3x menos 12. ¿Cómo voy yo a resolver esto, profesor? ¿No? Entonces, esto de acá, ¿no? Te está indicando prácticamente, porque yo quiero hallar el valor de x, ese es mi objetivo, que está indicando prácticamente que busques la ecuación, ¿no? Tienes que buscar la ecuación. Ahora, tú dirás, ¿pero cómo voy a buscar la ecuación acá? Que me va a decir, profesor, este menos 2 pasa al otro lado positivo. No puedes decir eso tampoco, porque 3x menos 2, todo esto de acá es un exponente. Es un exponente. ¿O acaso está así? 3x menos 2 es igual a 125. ¿Vas a hacer eso? Tampoco. ¿Cómo vas a transformar exponente y como un número común? No, mal, pues. ¿Y por qué lo transformarías? ¿Porque sí? No, pues muchacho. Entonces acá tiene que haber un truco, algo que te permita encontrar una ecuación. Mira, ¿cuál es el truco? 5 elevado a 3x menos 2 y esto es igual a 125. El truco está en transformar este 125. Y tú sabes que 125 se puede transformar en base 5 elevado a 3. ¿Cómo? Mira, acuérdate, ¿cuánto es 5 al cuadrado? A ver, cualquiera que me responda, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Y cuánto es 5 al cubo? ¿Y cuánto es 5 a la cuarta? Esos tres básicos tú tienes que saber, sí o sí. Sí o sí, no hay discusión en eso. ¿Cuánto es 5 al cubo, chicos? 5 latidos, 5, 25, 125. 125. ¿Y cuánto es 5 a la cuarta? 625. Excelente. Esos tres, por ejemplo, tres potencias que tú ves ahí, tú tienes que saber sí o sí. ¿No, chicos? Porque tú vas a encontrar varias veces este número o este número. Entonces, el 125, tú tienes que saber ya que equivale a 5 al cubo. Ah, ya, 5 al cubo. Ah, mira, date cuenta de lo que está sucediendo en lo que hemos hecho. El truco estaba en transformar el 125 porque es 5 al cubo. Ah, acá es 5 y acá es 5. Lo que sí puedes hacer acá, mi querido alumno, es igualar estos exponentes porque tienen la misma base, que es 5. O sea, acá es 3x menos 2 y esto es igual a 3. 3x menos 2 es igual a 3. Eso sí podemos hacer. Entonces, mira, mira. Tiene que ser coherente lo que hacemos, pues, ¿no? Lógico también. Este menos 2 pasa al otro lado positivo, entonces sería 3x es igual a 3 más 2. Y 3 más 2 tú sabes que eso es 5, ¿no? Entonces x va a ser igual a 5 entre 3, claro, porque este 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y esa sería la respuesta en problema número 18, chicos. ¿Ya? Hay que entenderlo, ¿sí? Dice, halla el número, halla el número que tiene 30 de diferencia. ¿Ya? Que tiene 30 de diferencia entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos. ¿Ya? Entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos. Ya, mira, ahí está. Lo hemos copiado todito, chicos, sí, para entenderlo. Bueno, ya, ahora sí, pasamos de toda esta expresión verbal a una expresión matemática, a una ecuación, todo esto. Me está diciendo, hay el número. Como hemos quedado con Aarón, eso representa X, porque yo no conozco el número. Que tiene 30 de diferencia. Ah, ¿cómo es eso que tiene 30 de diferencia? O sea, ya, ahora sí yo pregunto, con lo que he copiado, ¿qué representa para ustedes diferencia? ¿Qué representaría? ¿Mm? ¿Suma? ¿La diferencia es la suma? Entonces, A ver, vamos chicos. Miren, es como decir, por ejemplo, Luis tiene 30 años. Ya, genial. Luis tiene 30 años. ¿Ya? Luis tiene 30 años. Y Matías tiene 12 años. Ya, genial. Y la pregunta es, ¿cuánto es la diferencia de las edades? 8. ¿Que tienen tercia? ¿Y? ¿Cómo?
¿Por qué dicen que tiene tercia? No entendí eso. No entendí eso. ¿Por qué has dicho eso, Camila? Porque si fueran iguales sería un 12 Pero años o ¿por 30. qué dirías que si fuesen iguales? ¿En qué momento de lo que yo he hablado he dicho que van a ser iguales? ¿Por qué me dicen tercia? No entiendo eso de tercia. Yo les he preguntado, primero les he dicho, Luis tiene 30 años, Matías tiene 12 años. ¿Cuál es la diferencia de edades entre Luis y Matías? 18. 18 años. ¿Y cómo has sacado esos 18 años, mi querido amigo Aro? 12 más 18 es igual a 30. Restando. Muy bien, has tenido que restar la edad de Luis con la edad de Matías y has sacado 18, ¿no es cierto? ¿Cómo has sacado 18? ¿Cómo has sacado 18? Restando la edad de Luis con la edad de Matías. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo te pregunto cuál es la diferencia de las edades entre Luis y Matías, ¿qué vas a hacer? Para sacar esa diferencia entre las edades de Luis y Matías, ¿qué vas a hacer? Restar. Restar la edad de Luis con la edad de Matías. Entonces, mira cómo interpretamos de algo tan simple y nos vamos a quizás algo un poquito más complicado. Me está pidiendo que hallemos este número, hallar el número, que tiene 30 de diferencia entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos. ¡Wow! Pero ya poco a poco entendemos que esta palabra diferencia, ¿qué representa? ¿Qué representa esta palabra diferencia? Resta. Obvio, resta. ¿Ya? Ahora, la palabra entre, acá con la palabra entre, me van a tener mucho cuidado, ¿sí? Me van a tener mucho cuidado con la palabra entre, porque a veces significa división, ¿sí? Pero, mi querido alumno, eso va a depender de qué palabra se le antepone a la palabra entre. Ahora, yo digo, ¿qué palabra se le antepone a la palabra entre? Resta. Entonces, lo que va a representar la palabra entre simplemente es cantidades que voy a comparar. Entonces, acá entre es simplemente las cantidades que voy a comparar. ¿Sí? Entonces, ten mucho cuidado. No siempre la palabra entre representa división. No siempre. Depende del contexto. ¿Sí? Depende de eso. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decirle, leemos otra vez. Hallar el número que tiene 30 de diferencia. Ya entendemos que la diferencia acá está interpretado como resta. 30 de diferencia entre dos cantidades. ¿Y cuáles son esas dos cantidades que voy a comparar? Entre sus 5 cuartos y sus 7 octavos. Ahora interpretamos esta parte de acá. ¿Cómo la interpretamos? ¿No? Cuando dice sus 5 cuartos y sus 7 octavos. ¿Sí? Nos vamos con este ejemplito para entender esa partecita de ahí. ¿No? Nos vamos con este ejemplito. La edad de Matías es 12 años. ¿Ya? Mira, la edad de Matías es 12 años. Ahora, y si me dicen a ver, 2/3 de la edad de Matías. De la edad de Matías. Sus 2/3 de la edad de Matías. Ya, ¿cómo planteamos esto? Ya sabemos que la edad de Matías es 12 años, pero si me dicen los 2/3 de la edad de Matías, ¿cómo planteamos esto? ¿Qué hacemos acá? Mira, te voy a decir, como me está hablando de los 2/3 de una variable, que en este caso la variable sería la edad de Matías, los 2/3 de una variable, mira, ahí está la variable, que es la edad de Matías, entonces lo planteamos de esta manera, 2/3 de 12, así de simple, 2/3 de 12, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos que tenemos una multiplicación de un número con una fracción. Simple. Solo se multiplica lo de arriba, 2 por 12, y eso sería 24. Y abajo dejo el 3, no me hago problemas. Y 24 entre 3, eso es 8. Entonces quiere decir que los 2/3 de la edad de Matías representa 8. Eso representa los 2/3 de la edad de Matías. Otro ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, Damaris.
tiene, ya, tiene 60 soles. Entonces yo pongo acá el planteo, ¿no? La expresión verbal. Los 4/5, los 4/5 del dinero de Damaris. ¿No? Los 4/5 del dinero de Damaris. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpreto los 4/5 del dinero de Damaris? ¿No? El dinero de Damaris. ¿Y cuánto Damaris tiene? 60 soles, pues. Y yo quiero expresar los 4/5 del dinero de Damaris. Entonces tú lo planteas así. Los 4/5 del dinero de Damaris. Ah, ya, los 4/5 de 60. Y está, mira, los 4/5 de 60. Y esto lo multiplicas así. 4 por 60 y dividido entre 5. Solo multiplicas lo hacia arriba, no te preocupes. Pero antes de multiplicar y complicarme la vida, yo me doy cuenta que puedo simplificar el 60 y el 5. Puedo simplificar porque acá se están dividiendo, ¿sí? 60 con 5 se dividen, entonces tienen quinta, ¿no? ¿Y cuánto es 60 entre 5? Si tú simplificas, te das cuenta que te va a salir 12. O sea, prácticamente acá me está quedando 4 por 12. ¿Y 4 por 12 cuánto es? 48. Ah, quiere decir que los 4/5 del dinero de Damaris representa 48 soles. ¿Te das cuenta cómo es ese planteo? Ya, ahora, regresemos. Y leemos otra vez para entenderlo. Sí, porque tenemos que entender y ese es el objetivo. Dice, halla el número, ya sabemos que ese número es X, no lo conozco, que tiene 30 de diferencia. Ah, dice que tiene 30 de diferencia. Entonces, ya más o menos planteando, voy a tener que restar dos cantidades. Una cantidad que no sé con otra cantidad que no sé. Y esas dos cantidades que vamos a restar, mis queridos alumnos, te va a tener que dar 30, porque dice que tiene 30 de diferencia. Entonces, acá vamos a colocar una cantidad y acá vamos a colocar otra cantidad. Como es una diferencia, se resta. Y esta diferencia de dos cantidades me tiene que dar 30. Ahora, ¿entre qué expresiones voy a comparar? Ah, estas son las dos expresiones que yo tengo que colocar acá. Entre estas dos cantidades. ¿Y cuáles son esas dos cantidades? Mira, dice sus 5/4 y sus 7/8. ¿Cómo es eso que sus 5/4? ¿De quién me está hablando? Pues de X. Y otra vez leemos, dice, hallar el número que tiene 30 de diferencia entre sus, o sea, de este X, hallar el número que tiene 30 de diferencia entre sus 5/4 y sus 7/8. O sea, yo tengo que restar los 5/4 de este número, que es X, con los 7/8 de ese número, pues que es X. Y esa diferencia me tiene que dar 30. Miren cómo lo hemos planteado. ¿Te das cuenta? Y leemos otra vez y coincide esta ecuación, coincide con todo lo que vas a leer de la expresión verbal, ¿ya? Toda esta ecuación. Mira, leemos otra vez si quieres. Hallar el número, ¿ya? El número es X, que tiene 30 de diferencia, ¿entre quiénes? Entre sus 5/4 y sus 7/8. Ah, mira, 30 de diferencia entre sus 5/4 y sus 7/8. Eso es lo que va a tener. ¿Te das cuenta? Coincide. Ahora, todo esto, como ves, lo tienes que obtener con la práctica. O sea, que lo hagas una sola vez es imposible, pues, que de una, pues, entiendas esta parte de problemas o este tipo de problemas. Es imposible. Lo tienes que practicar y practicar. ¿Sí, chicos? Y eso es lo que sucede en el problema número 2. Ahora empezamos recién a resolverlo después de plantearlo. ¿Sí? Entonces borro esta parte de acá porque ya sé que ahí es los 5/4. ¿Ya? Ahí está. Menos los 7/8 de X y eso me tiene que dar 30, pues. Y tú ya sabes resolver esto, ¿ah? Ya sabes, ya te he dicho cómo se resuelve. Carita feliz. O XD. Mira, ahí está. XD. Ya. ¿Qué hacemos? Acá en el centro hay menos. El 8 multiplica al 5. Entonces acá vamos a poner 8 por 5x. Menos el 4 multiplica al 7. 4 por 7x. Entre el 4 multiplica al 8. 4 por 8, 32, ¿no? Entonces, pero yo voy a poner ahí 4 por 8. Y esto es igual a 30. Arriba, ¿qué me queda? Mira, acá es 8 por 5 por x. 8 por 5, pues es 40. 40x menos 4 por 7 es 28. Menos 28x. Y esto dividido entre 4 por 8, que es 32. Y esto es igual a 30. ¿Sí?
Ahora, ¿cuánto es 40x menos 28x, chicos? ¿Cuánto es 40x menos 28x? A ver, dígame. Vamos, chicos, vamos. 40x menos 28x. 12. 12x. 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 Muy bien. Y eso dividido entre 32 y esto es igual a 30. Ahora miren, despejamos x. Mira, vamos a despejar x. Date cuenta que este 32 se está dividiendo. Pasa a multiplicar. 30 por 32. Y entre, si te das cuenta, este 12 está multiplicando el x, entonces pasa a dividir entre 12. Y antes de estar multiplicando, como veo expresiones arriba y abajo, tratas de simplificar lo que se pueda. Por ejemplo, el 30 y el 12, ¿qué tienen en común? Tercia, ¿no es cierto? Por ejemplo, tercia de 30 es 10 y tercia de 12 es 4. ¿Te das cuenta? Ahora mira, si te das cuenta, el 32 y el 4 tienen cuarta. Mira, entonces cuarta de 32 es 8 y cuarta de 4 es 1. O sea, abajo me queda 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría como valor de x? 10 por 8. 10 por 8. ¿Y eso cuánto me da? 80. 80. Y esa sería la respuesta en el problema número 2. ¿Te das cuenta? Pasamos al número 4, chicos. Leemos bien, comprendemos bien, ¿sí? Y sacamos nuestro resultado. ¿Ya? Y en el Voy a problema tomar la número captura. Y en el problema número 4 nos vamos a quedar, mis queridos alumnos, ¿ya? A ver, solo resolvemos el número 4 y ya nos quedamos y la siguiente clase seguimos avanzando este tema porque es muy importante, ¿sí? Muy importante el problema número 4, ¿ya? Ya, ya está. Ya, a ver, pasamos al problema número 4, chicos. Ya. Dice, hallar el número. Halla el número. Así, otra vez. Halla el número. ¿Sí? Halla el número cuyo triple, ahí está, cuyo triple, ¿ya? Cuyo triple excede en 120 a su suma, con 40, ya. Interpretamos, mi querido alumno, ¿ya? Interpretamos. Primero me está diciendo que hallemos el número. Allí está. Ahí el número. Eso, y no, como no conozco el número, pues X, ¿no? Ese número es X, pues no conozco el número. Ya, hallemos el número. Cuyo triple excede en 120 a su suma con 40. Ahora viene la pregunta. ¿Qué representa la palabra excede? A ver, alguien que me diga. ¿Qué representa la palabra excede? ¿Es mucho más? Suma, Suma, resta, multiplicación, división, potenciación. ¿Qué representa? Radicación. suma, ¿Qué representa? ¿Suma? suma. ¿Eso representa la palabra excede? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Miren, la edad de Luis es 30 años. La edad de Matías es 12 años. Y la pregunta es, ¿en cuántos años excede la edad de Luis a la edad de Matías? Ahora pues, la edad de Luis es 30 años y la edad de Matías es 12 años. Y la pregunta es, ¿en cuántos años excede la edad de Luis a la edad de Matías? ¿En 18? ¿Y cómo ha sacado 18? En estado 30 más 12. Obvio, ¿se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? Restando 30 menos 12 ha sacado el exceso de años. Ah, entonces, ¿qué representa la palabra excede? ¿Qué creen ustedes que representa la palabra excede? Si con la respuesta que me ha dado su compañera, cuando les he preguntado, ¿en cuántos años la edad de Luis excede a la edad de Matías? Y su compañera me respondió, profesor, 18 años. ¿Y cómo sacó 18? Restando 30 menos 12. Entonces yo te pregunto, ¿qué representa la palabra excede? ¿Qué creen ustedes que representa la palabra excede?
Acá en matemática. Restar. Es una Restar. resta, pues obvio, se dan cuenta cómo se tiene que practicar. Así se practica ese tipo de problemas. Nos somos algo tan lógico y mira, lo complicamos un poco. La palabra triple ya entiendes que significa 3x, ¿no? Porque el número no lo conozco, pero cuyo triple, entonces estamos hablando de 3x, cuyo triple excede en 120 a su suma con 40. ¿Cómo es eso? A su suma con 40. ¿Cómo interpreto cuando me dice a su suma con 40? Primero planteamos esta partecita de acá, mira. ¿Ya? O sea, quiere decir, mira, quiere decir que tenemos dos expresiones, ¿ya? Dos expresiones, ¿sí? Ahí están, dos expresiones matemáticas. Acá vamos a colocar expresiones matemáticas, ¿sí? Y esas dos expresiones matemáticas las tenemos que restar. Y en esa resta, nosotros ¿qué vamos a hallar? El exceso. Y ese exceso, ¿cuánto nos tiene que salir? 120. Así, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque lo mismo que te he planteado acá. Luis excede en 18 años a Matías, que tiene 12. ¿Y cómo vamos a sacar el exceso? Restando la edad de Luis con la edad de Matías. Entonces, hemos prácticamente restado dos cantidades. Dos cantidades. Entonces, para sacar el exceso. Es obvio que tenemos que hacer acá lo mismo. Tenemos que restar dos cantidades y ese exceso nos tiene que dar en este caso 120, porque es lo que dice el problema. Hallar el número cuyo triple excede en 120 a su suma. Ah, entonces una cantidad creo que ya la hemos deducido. Una cantidad es el triple. Cuyo triple, cuyo triple excede, ya sabes que eso es resta, excede en 120, ahí está el exceso que es 120, a su suma con 40. ¿Cómo interpretamos eso? A ver, dígame, chicos. A su suma con 40. A ver, dígame. ¿Qué se suma? ¿Cómo? ¿Cómo lo planteo? O sea, me dices que eso ya entiendo que eso es una suma, obvio, porque acá dice suma. Pero ¿cómo planteo? A ver, leemos otra vez. Hallar el número cuyo triple excede en 120. ¿A quién excede en 120? A su suma con 40. Suma 120 más 40. No. No. Más X. Es x más 40, ¿no? Porque dice que hallemos ese número. No conozco pues ese número. Pero de ese número cuyo triple, o sea 3x, excede en 120 a su suma con 40. Excede en 120 a su suma. ¿De quién estamos hablando? Pues de la variable x. O sea, la suma de x con 40, pues su suma con 40. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué trato de decirte también? Por el simple hecho de que tú lees así, mira acá. O sea, por eso también hay que aprender a leer. Tú lees así, profesor, pero acá dice 120 a su suma con 40. Entonces yo entiendo 120 más 40, pero porque 120 a su suma con 40. No, no, ten mucho cuidado. Me dice 120 a su suma con 40. Ya pues 120 más 40, 160 pondré, pues, ¿no? No, muchacho. Lee todo el contexto, no solo leas, digamos, o sea, mejor dicho, comprende todo el contexto, ¿no? Pero cada parte también tiene su, digamos, su truco o, digamos, no tienes que fallar, leer bien cada parte para entender todo el contexto. Cada parte para leer para comprender todo el contexto. No leas, digamos, lo que, digamos, se me parece fácil. Ah, a mí me parece fácil, ¿por qué? Porque es 120 a su suma más 40, entonces ya pues 160. No, porque es fácil, ya pues es eso. No, no es así. Entonces hay que tratar de leer por partes, pero entendiendo todo el contexto. ¿Sí? Y acá dice, hallar el número. No conozco pues el número. Cuyo triple, o sea, si el número es x, pues el triple va a ser 3x, ¿no? Cuyo triple excede, ya sabemos que eso es resta, cuyo triple excede en 120 a la suma con 40, o mejor dicho, a su suma con 40, o sea, su suma x más 40. Acá sería entonces x más 40, ¿sí? A su suma con 40. ¿Ok, chicos? Y es lo mismo que hemos interpretado acá, como te dije. Mira, yo te he dicho claramente. Acá restamos dos cantidades para poder sacar el exceso, porque yo te he preguntado, ¿a cuántos años excede la edad de Luis con la edad de Matías?
Entonces, para sacar ese exceso, tenemos que restar dos cantidades. Y tú me has respondido que es 18 años. Sí, muy bien, pero tenemos que restar la edad de Luis con la edad de Matías para poder sacar el exceso, que en este caso hemos sacado 18 años. Hemos restado dos cantidades para sacar el exceso. Dos cantidades y sacamos el exceso. Y acá, ¿cuánto es el exceso? Dice, pues. ¿En cuánto excede? Cuyo triple excede en 120. Este es el exceso, pues, o sea, este tiene que ser 120, pues, el exceso. Y este exceso, ¿cómo lo sacamos? De la resta de dos cantidades. ¿Y cuáles son esas dos cantidades? Uno de ellos es el triple, cuyo triple excede en 120 a su suma con 40, o sea, x más 40. Ya está, chicos. ¿Sí? Y empezamos a resolver este problemita. Lo copio otra vez, 3x menos x menos, ojo, como acá hay un menos y yo te he dicho que el menos es traicionero. Ten mucho cuidado, pero acá es x más 40, entonces mejor pongo un paréntesis. Así, y esto es igual a 120. ¿Sí? Acá sería 3x. Este menos, dentro del paréntesis, le cambia todo de signo. Entonces, en realidad, acá es menos x menos 40. ¡Wow! Entonces, esto es igual a 120. Acá ahora sí resolvemos como ya sabemos. 3x menos x, eso es 2x. Menos 40, y esto es igual a 120. ¿Sí? Y este menos 40 pasa al otro lado positivo. 2x es igual a 120 más 40. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 160 entre 2. Sí, chicos, 160 entre 2. ¿Y cuánto es eso? 80. ¿Cuánto? 80. 80. Y esa sería la respuesta, chicos, en el Eso problema ya. número 2. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bueno, mis queridos alumnos, acá nos quedamos y ustedes van a resolver la página. ¿Qué página resolverían, chicos? Vamos a seguir avanzando este tema por si acaso, porque es muy importante. Es interpretar. Ya, su tarea va a ser la página 64. ¿Sí? Ya, la página 64, esa es su tarea. Entonces acá voy a poner, mis queridos alumnos, tarea, página 64. Ya, esa es la tarea.